Bienvenidos al Podcast 21, donde platicamos de todo o nada, apostando a ganar, por Lalo Vázquez, una producción de revista Momento. Hola, ¿cómo están? Pues soy Marisol Fernández Muñoz y estamos aquí en nuestras instalaciones en Apizaco, en 16 de septiembre, número 200 Altos 3. Estoy en un nuevo escenario porque hoy arrancamos un proyecto más de revista Momento y la verdad estoy muy contenta, muy emocionada. Es un proyecto que ya lo habíamos pensado desde el año pasado, pero de pronto los trabajos se nos juntan, pero hoy damos inicio a este nuevo proyecto. Y este nuevo proyecto, que también ya quienes nos siguen a través de nuestras redes como Revista Momento, se pudieron dar cuenta de la portada de este mes. Y justamente el podcast se llama 21, Apostando a Ganar. ¿Y qué es este espacio? Este espacio va dirigido para varones, para hombres, para conocerlos, para escucharlos, para saber qué están haciendo en este momento, dónde se encuentran y también cuál es su aportación en esta sociedad. Desde luego, yo estoy aquí solamente para dar inicio, porque obviamente quien va a hacer las entrevistas es un amigo al quien admiro, a quien quiero y a quien tengo el gusto de conocerlo desde hace más o menos año y medio. Entonces, es un gusto también para mí compartir este espacio de inicio con Lalo Vázquez. ¿Cómo estás? Gracias, Marisol. Hola a todos, buen día. Antes que nada te quiero dar las gracias por la confianza, por este nuevo proyecto. Estamos muy emocionados para empezar y bueno, también ahorita vas a presentar a nuestro nuevo padrino, que será un gusto tenerlo por acá. Gracias. Así es, Lalo tiene razón porque, bueno, tenemos un padrino de lujo. La verdad es que yo voy a platicar un poquito de él porque tengo el gusto de conocerlo desde hace, bueno, desde que empezó la revista, pero él justo me decía ahorita que él me conoce desde más antes y efectivamente esto de los medios pues nos lleva a conocer a diferentes personalidades y él no es la excepción. Estoy muy contenta porque también él estará en nuestra edición de febrero. Ya teníamos ahí como varios meses de platicar y de invitarlo y que si se daba, que si no se daba, pero por fin tendremos una entrevista en nuestra edición de febrero y la queremos empatar con este inicio de este proyecto. Así es que yo estoy muy contenta de que el primer invitado sea el padre Ranulfo Rojas Bretón. Y me gustaría dar una breve introducción de quién es él. Seguramente, digo, mucha gente lo va a conocer, van a decir, claro que lo conozco, pero sí quisiera dar una referencia de él. Entonces, él tiene 2 licenciaturas en filosofía y en derecho. Obviamente tiene una presencia en los medios de comunicación desde hace muchos años. Estuvo 9 años como secretario ejecutivo en la Conferencia del Episcopado Mexicano, fue rector del Seminario de Tlaxcala, vocero de la diócesis de Tlaxcala y responsable de relaciones públicas de la diócesis de Tlaxcala. También fue párroco de San Luis Obispo en Huamantla y actualmente es el párroco de Santana Chautempan. Entonces, pues muchas gracias, padre. Él está aquí, ahorita va a tomar este lugar porque como yo les decía, yo solo estoy aquí para dar inicio a este nuevo proyecto. Muchas gracias por siempre confiar en todos, pero también quiero agradecer a mi equipo porque yo no podría hacerlo sin toda la gente que está atrás, el diseñador que también nos apoyó con el logo, con todo este trabajo que son ideas, pero al final el equipo es la parte fundamental para sacar adelante cualquier proyecto. Así es que muchas gracias, chicos. Aquí están todos atrás de toda esta producción. Y no me queda más que desearte mucho éxito, Lalo. Yo sé que lo vas a tener porque eres un empresario, pero sobre todo eres un ser humano que siempre le apuesta a ganar. Muy bien, muchísimas gracias, Marisol. Y les voy a decir por qué también él es una parte fundamental en este proyecto. Eso se me había olvidado comentar, porque justamente, si ustedes se dan cuenta, el podcast 21 Apostando a Ganar tiene que ver con esta parte del juego. Y yo creo que los hombres siempre están metidos en este tema y yo no conozco a una persona que no le encanten los juegos como a Lalo Vázquez, que dicho sea de paso, perdieron sus vaqueros, entonces pues suerte para la próxima. Los que estamos en otros equipos, ahí estamos todavía en la recta final, así es que
Antes de darle entrada al padre, Lalo, me gustaría que platicaras un poquito del juego que se va a tener. Sí, pues muchas gracias, Marisol. Sí me gustaría hablar un poquito del concepto de todo el proyecto. Apostando a ganar es una analogía con la vida. Nosotros en la vida desde niños empezamos a tomar nuestras decisiones de alguna manera, también con los accidentes que tenemos de la vida, ya sean buenos o malos, y nos van dando un rumbo. Entonces ese rumbo es el que nos va dando victorias o también derrotas. Y al poder apostar, nosotros seguimos apostando cada día a nuestra vida, van tomando un rumbo diferente. Entonces de esa manera, con esa analogía, vamos a poder conocer un poco más a nuestros invitados, sabiendo qué apostaron antes, qué están apostando ahorita y qué pueden apostar en un futuro. Entonces esa parte va a ser muy importante. Y además, dentro de esto vamos a tener un juego, el juego del 21, también para ver cómo apuesta cada persona y divertirnos un rato. Muy bien. Pues muchísimas gracias, padre. Yo le doy el pase para que usted pueda ya ocupar este espacio. Bienvenido, esta es su casa y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias por ser nuestro padrino. Padre, bienvenido. Siéntese, por favor, padre. Pues muy bien, padre. De verdad es un honor, es un placer porque tener un padrino como usted, tenemos bendiciones, esperamos tener nuestras bendiciones dentro de este proyecto. Y además tenemos una afición muy fuerte en común que al ratito la platicaremos. Y pues bueno, vamos a empezar a platicar un poquito de usted. Antes de platicar de usted, me gustaría empezar a jugar porque también nos vamos a divertir un poquito. Vamos a jugar el 21, que es las cartas. ¿De qué se trata? Vamos a dar una carta cerrada y una carta abierta. El padre va a tener 2 y yo 2. El chiste es llegar a 21. Los monos valen 10. El que se pase de 21 pierde. Pero antes de jugar, padre, me gustaría hacer una apuesta con usted. Si usted gana y si usted pierde. Si le gano, padre, me gustaría a mí donar una comida. Yo tengo un negocio, un restaurante, para las personas que usted quiera o las personas que nos pongamos de acuerdo, en caso de que usted gane. Sí. Pero si yo gano, padre, ¿qué me quiere apostar? Pues mira, primero te saludo con mucho gusto. Perdón, le sí, agradezco a Mari la invitación. Efectivamente, hace tiempo que nos conocemos. Y le agradezco también el que haya sido parte de este proyecto. También cuando comenzó la revista Momento, también lo platicamos en su inquietud. La primera se dedicó al obispo que llegaba, don Francisco Moreno Barrón, en aquel tiempo obispo auxiliar de Morelia. Hicimos las conexiones. Y la primera se vendió en la toma de posesión del obispo, hay 25 o 26 de mayo del 2008, si mal no recuerdo, y fue realmente muy, muy bien. Yo debo decir que desde ese tiempo soy suscriptor a la revista y que este concepto nuevo, yo había escuchado también con las hijas de la Malinche, hoy es Apostando a Ganar. Me gusta el nombre porque, bueno, yo siempre he dicho que toda mi vida he sido un competidor, y cuando platicábamos de algunos juegos, digo, casi no me gustan unos juegos porque no me gusta perder. Sí. Entonces uno le apuesta y trata de ganar y busca siempre dónde me acerco a lugares exitosos, lugares de triunfo y demás. Y pues sin duda muy especial. Entonces, Lalo, también qué bueno que podamos compartir los micrófonos. ¿Y qué apostaría? Mira, la comida me viene muy bien. En el aspecto religioso, yo te apuesto 5 celebraciones de misa para pedir por ti. Muy bien, padre. Va a tener una mano ahí, pero con todo gusto vamos a apostar. Sí. Y no van a ser suficientes, pero bueno, vamos a algo, apostar ese tema. son 5. Sí, no, está muy bien. Muchísimas gracias, padre. Vamos a empezar entonces con el juego y vamos a hacer nuestra ventaja. Aquí usted tiene su número y yo tengo mi número. Si usted quiere ver su carta, por favor, la ponemos donde está y al ratito vamos a ir jugando. Muy bien. Perfecto. Vamos a seguir un poquito con la plática, vamos a dejar pendiente, también va a servir que nuestros escuchas se puedan dar cuenta de nuestro juego. Me gustaría empezar con la parte de la persona, padre, ¿sí? Yo creo que en la infancia, cuando tenemos nuestra familia, que no la escogemos, hay muchas cosas que no escogemos naciendo, todavía la apuesta no está hecha de nuestra parte.
Me gustaría escuchar un poquito de su infancia, de dónde es, de dónde viene y la base de hacia dónde vamos a empezar a apostar. Sobre todo escuchar en la infancia su primera apuesta que se recuerde. Ya es una apuesta de niño, etcétera, etcétera. Mi infancia, como la de todos los niños, era muy agradable, con las carencias y propias. Yo soy originario de un pueblo que en aquellos tiempos era de los más pobres del estado de Tlaxcala, el Carmen Tequesquitla, Tlaxcala, una orilla que, como siempre, las orillas son muy complicadas. Y ya en aquel tiempo, estoy hablando de los años 60 y tantos, 62, ya se decía que había 3 estados en los que el hombre no podía vivir permanentemente: el estado de embriaguez, el estado de embarazo y el estado de Tlaxcala. Entonces ya era muy pobre. Si uno es del pueblo pobre, del estado pobre, pues era muy complicado. Entonces la infancia sí, pues con las complicaciones, pero muy divertida. Yo era bueno para los voladitos con el gelatinero, de esos cubitos que traíamos gelatinas, echábamos voladitos y después ya no quería echar volados porque normalmente ganaba. Luego también en los días de feria, a la Rayuelita, tenía cerca una pulquería donde mi papá me mandaba por el pulque y había unos señores buenos para la rayuela con movimiento, donde apenas si cabía la moneda. Entonces, mientras hacía el pedido del pulque, yo me dedicaba a estar echándole, y ochos, haciendo los números. Entonces, para esos juegos tuve cierta pericia, yo digo. Lo mismo llegaba el día de feria y también los puntos de apuesta ahí con las canicas y demás. Entonces, pues yo que recuerde, casi nunca perdía. Como siempre, pierdes un juego, ganas 2 y todo. Pero en realidad no, normalmente tenía. Una vez recuerdo que un hermano mío le dieron el dinero de mis hermanos más chicos, yo era el mayor. Y pues él se los gastó en esas rifas que te engañaban de niño, que sacabas un reloj y luego sacaban, y finalmente se acabó el dinero de mis hermanos y el de él, saliendo de misa, porque desde pequeños íbamos a misa, y ahí lo encontré así muy triste, llorando. ¿Qué te pasó? Pues es que perdí mi dinero, porque las apuestas, y me enseñaba 2, 3 carteras de plástico que había ganado, y después dije, no te preocupes, ya fui al de las monedas, de las argollitas, y gané lo triple. Entonces les dije, ya no llores, y entonces así recuerdo esos tiempos de apuestas, de ganancias, demás, y una pasión por encima de todo, pues el fútbol de calle. 2 piedras a jugar y a darle, no pasaba ni coches ni nada, y ahí empezamos. Así transcurre una infancia con ese tipo de juegos y apuestas y demás. Uno empieza a toparse con la vida real y empieza a tomar algún tipo de decisiones, yo creo. Luego, siguiendo con sus apuestas de su vida, sus decisiones, empezamos a ver el tema ya a lo mejor de la primaria, a lo mejor la secundaria, es cuando empieza también a tomar uno decisiones en la parte educativa, en la parte de formación. Ahí es donde empieza a tomar una decisión usted muy importante en su vida, ¿no? La parte de la iglesia. ¿Nos podría tocar un poquito ese tema, padre? Sí, con gusto. Yo desde muy pequeño, la casa de mis papás estaba relativamente a 1.5 cuadras de la iglesia. Un párroco que también le debo reconocer mucho, ya falleció hace años, Felipe Carrillo, llegó a la parroquia y puso un jardín de niños para pues, los pequeños de ahí en ese tiempo. En aquellos tiempos yo tenía 3 años y mi vecino tenía 5 y él ya iba al jardín de niños. Yo lo veía que subía. Y entonces de 3 años pidiéndole a mis papás que quería yo ir al kinder. Bueno, estás muy chiquito, y no, yo quiero ir porque veía que mi vecino de 5 años iba. Yo quiero ir, ya me llevaron hasta hablar con el sacerdote. Es que el niño quiere venir a clases. No, pues 3 años, no, pues quiere venir. Y pues la necedad del niño hizo que estuviera a los 3 años ya metido en un kinder, donde hoy los kinders son de juguete y de jugar y todo ese rollo. En ese tiempo ya te enseñaban a leer, escribir. Ese año solamente porque quitó ya el párroco, me imagino que lo habrán cambiado, se cerró el kinder, y entonces yo tenía 4 años. Una señora por ahí abrió otro kinder y yo pidiéndole ir allá, de tal manera que yo entré al jardín, a la escuela primaria, cuando tenía 5 años. En aquellos tiempos
en que no era obligatorio. Los maestros tenían que andarle rogando a los papás para que mandaran a los niños, no, pues que me ayudan aquí en el campo, no, es que las niñas me ayudan a la casa, no es que me ayudan, y no, yo con ganas de ir. Entonces yo empecé mis estudios, yo diría muy pequeño, despertar esa emoción de aprender, porque siempre me gustó, y muchos de mis compañeritos le evadían a la escuela y decían, no, pues es que prefiero ir al campo. Y yo prefería ir a la escuela y no quería ir al campo por ir a la escuela. Entonces, yo creo que se va haciendo de una manera en la primaria. Ahora, en el pueblo no había secundarias. Para salir a estudiar secundaria había que ir a Oriental Puebla, que eran 7 kilómetros, o a Huamantla, que son 30. Y las cuestiones económicas tampoco eran abundantes. Estaba comenzando una telesecundaria ahí en el pueblo. Pero se dio la circunstancia, otra vez mi vecino, 2 años más, que después nos igualamos en los estudios, él tenía un tío sacerdote y había hecho su primera misa, y él, cuando íbamos terminando primaria, dijo, quiero ir al seminario. No sé si influido por su familia. Entonces yo le dije, yo también voy a ir. Y ya iba convenciendo a mis papás de que quería ir. Estoy hablando de 11 años. También les gané en la necedad. Ellos no querían, pero gané y vine apostándole pues a ganar. Y normalmente sí, ya mis papás queriendo, no queriendo, lo hicieron. Y es así como yo a los 11 años llego al seminario aquí de la Y en Tlaxcala, muy pequeño, en un tiempo donde, digo, son tiempos diferentes, pero ya agarraba mi caja de cartón con mi ropa y demás. 11 años estaba tomando el transporte cada 20 días, cada mes, para ir al seminario, regresar. Nada de que te llevamos, que vamos por ti. Entonces uno desde pequeño empieza a enfrentarse a realidades de la vida, de transporte, de cosas, hasta acá, hasta Apizaco. Yo todavía recuerdo acá en la Basílica de Apizaco pasaba el transporte, se tomaban enfrente de la Basílica, ahí pasaban los autobuses. Entonces uno tomaba para ir al seminario. A los 11 años, 12 años, ya tenía esto, pero yo tenía esa inquietud porque yo desde de la primaria, la maestra a veces tenía que llevar papeles a Huamantla y decía, ¿alguien conoce Huamantla? Y yo levantaba la mano, yo, ¿puedes llevar esos papeles? Sí. Y a veces iba con otro de mis compañeros, llegábamos y decía, ¿tú conoces? Y dije, no, yo nunca he ido. Pero, pues, oye, pero entonces vamos a decirle que no sabemos. No, vamos, ahí preguntamos y todo eso. Estoy hablando de 9, 10 años cuando ya yo tomaba autobús para ir a Huamantla y rompiendo esos esquemas que a uno me voy sorprendiendo de hasta dónde era esa inquietud de ir, de buscar, de descubrir cosas. Esa inquietud llega un momento, el famoso llamado o no llamado, cuando empieza la comunión con la parte espiritual, la iglesia, ¿cuándo empieza a llegar? Desde que estaba en la primaria, de lo mismo aquí mis vecinos eran más cercanos a la iglesia, nosotros no tanto. Y entonces ellos empezaron a ser acólitos, niños que ayudaban. Ellos son los que nos invitan a mi hermano y a mí, y empiezo a participar como acólito. Estoy hablando cuando tengo 7 años, 7, 8 años. La cercanía de la iglesia y todo eso, cuando después llega uno al seminario, no con claridad vocacional, sería una mentira si dijera yo ya quería ser sacerdote. Yo de niño quería ser ingeniero agrónomo. Entonces, pues, entro y en el camino, cuando voy descubriendo lo que es el seminario y lo que es la vida eclesiástica, de a poco me va gustando. Hay momentos en los que yo pienso retirarme al terminar tercero preparatoria, tenía la inquietud de ir a Chapingo a estudiar. Momentos previos, digo, de veras es lo que quiero, porque esto me gusta. Yo en el seminario tenía las cosas que me gustaban, el fútbol, el estudio, la convivencia. Entonces yo ahí me sentía bien. Y dije, no, pues se me hace que no. Y seguí, estudié filosofía. Hubo un momento también donde quería hacer la licenciatura en filosofía afuera. Lo mismo, también hubo un momento de discernimiento. Y digo, creo que no, creo que esto es lo que me gusta, es lo que disfruto, que ando buscando cosas que no sé ni cómo va a suceder. En el camino se va dando una decisión. Yo siempre digo, Lalo, que no es una decisión con certeza. En la vida yo creo que nunca hay certezas. Que digo, esto es seguro, que este es mi camino. No, hay intuiciones. Y yo no creo que tiene que seguir esas intuiciones. ¿Por qué? Porque las certezas de pronto son más frías.
La intuición es emoción, es así como gusto de saber qué va a pasar, no sabes, pero quieres hacerlo. Y entonces yo siempre digo, hay que seguir el corazón, hay que seguir la intuición. Y la razón es muy fría y a veces no te da esas seguridades, sino los impulsos del corazón, esos son los más fuertes y creo que así me he movido por esos impulsos de corazón. Entonces no es un llamado, sino el llamado en general. Se va Entonces, generando. se va Se va generando. generando. Al paso del tiempo, uno va sintiendo. Digo, yo a veces escucho compañeros que dicen, yo sentí tal momento. Yo nunca recuerdo un momento. Yo recuerdo esos deseos, esos gustos, y yo siempre lo digo hasta ahora como los AA, solo por hoy. Entonces hay que echarle al 100 hoy y ya después veremos. Me gusta. Y luego ya, pues ya entrando en la iglesia, usted está en la iglesia, ¿cómo ve la iglesia hoy? Yo sé que es una pregunta muy amplia, pero ¿cómo la ve hoy la iglesia? La iglesia, como todas las instituciones de hace algunas décadas, la veo muy, muy vapuleada. Digo, todas las instituciones. Nosotros, tú y yo, nacimos en un lugar ya más estable, más institucional. Nadie atentaba contra las instituciones, contra las personalidades. De un tiempo para acá, de los años 80 para acá, instituciones, personas, todos han sido golpeados. Entonces, yo creo que la iglesia pasó por un momento crítico de golpeteo tremendo y entonces hubo una sacudida muy fuerte y ahora yo creo que va reajustándose a una realidad del 2023. Algunos todavía queremos ver una iglesia de los años 40, 50, del siglo pasado. Ya no es, este es del 2023 y entonces tenemos que ver la realidad de cómo una iglesia hoy tiene que responder a exigencias, retos diferentes. Antes la estabilidad era muy marcada, los cambios eran muy lentos. Carlos Marx decía que los grandes cambios sociales eran cuando se empezaban a dar aquellos pequeños e imperceptibles movimientos de conducta que al paso del tiempo detonaban en cambios de conciencia. Pero no, hoy no, y el Papa Francisco en un documento que se llama Evangelii Gaudium dice, no, hoy los cambios son saltos cualitativos y cuantitativos. Y entonces uno tiene que estar primero aceptando que estamos en una época de cambios, no solamente en un cambio de época, sino una época de cambios, y tener que aceptar que estamos en un momento de crisis global y que solamente quien entiende que está en crisis es el que logra ajustarse a una realidad. Y creo que la iglesia está en un momento de reajuste a una realidad que ya no es de los años 60 del siglo pasado, sino una realidad, la de ahora, vapuleada, afectada, aceptando broncas fuertes. O sea, el tema de la pederastia en la iglesia ha pegado muchísimo y que conste que numéricamente no es la más fuerte. O sea, hay estructuras e instituciones que son más duras, entre ellas la familia. De 10 casos de pederastia, 8 son al interno de la familia y solo 2 nos lo repartimos socialmente, iglesia, medicina, educación, los demás. Pero claro, afecta mucho eso. ¿Por qué? Porque es imagen. Y eso también lo tenemos que aceptar, porque no podemos cerrar los ojos a una realidad que ahí está. Sí, esa parte que usted dice, la crisis, yo creo que muchos estamos en un momento de neutrales, crisis dentro de la iglesia. ¿Alguna forma que podríamos ver la vida, los que somos católicos, la iglesia ahorita para un futuro? Sí, yo creo que hay bendiciones en la iglesia. Juan Pablo II fue un detonante. Él reactualizó y le dio el boom de la iglesia. Después vino un momento de refuerzo interno con Benedicto XVI, interno, o socialmente, hacia afuera no mucho. Su imagen no era muy grata. Había venido una figura como Juan Pablo II, sobre todo aquí para México, que era pues querida. Muchos nacimos nuestra formación y nuestra vida ministerial con Juan Pablo II. Pero hoy lo que no esperábamos, viene un momento clave con Papa Francisco de un refresco muy, diríamos, muy sensible, incluso hasta epidérmico, porque hay 2 figuras. Yo veo a Juan Pablo II impresionante, una figura impresionante,
pero el Papa Francisco ha sido una figura muy cercana, muy coloquial, muy abierta, sin miedos a enfrentar realidades, pero con una sonrisa y una cercanía que es de veras impactante. Yo tuve la oportunidad de platicar y de saludar de mano tanto a Juan Pablo II en 3 ocasiones y estar en su estudio varios minutos platicando. Y después en un encuentro con el Papa Francisco también saludar de mano, platicar. Yo digo, esas 2 figuras son diferentes. Juan Pablo II te impactaba todo. Y el Papa Francisco, tú lo sientes como que te conoce de toda la vida, ves su mirada, ves su sonrisa y te quedas fascinado de una personalidad que entiendes por qué te llena todas las plazas y por qué los jóvenes se vuelcan y dice uno, este es el refresco de iglesia. Sí, yo creo que es un momento de reconciliación, ¿no? De los que estamos de alguna manera alejados o neutros. Creo que ese refresco que le está dando el Papa nos puede dar una oportunidad para regresar a una reconciliación, a un nuevo intento, a una nueva forma. Muy bien, padre. Fíjese que dentro, ahorita que estamos la parte de la iglesia, llegamos a una parte muy importante que es la afición, porque dentro de la afición he escuchado que usted es muy aficionado a los toros, que ahorita vamos a hablar, y tiene la parte del misticismo muy fuerte, lo que es la tauromaquia. Entonces la podemos relacionar mucho. Sí me gustaría a mí comentar rapidísimo una anécdota. Yo tuve un abuelo que admiré mucho y respeté mucho. Era de los abuelos que se quedaban muy callados se quedaba. Y un día me invita a los toros, yo nunca había ido. Y le dije, sí, abuelo, nos vemos a las 4. Me dice, no, los toros no se empiezan a las 4, empiezan desde las 12. Nos fuimos y por primera vez vi que en un pase de Manolo Martínez mover a mi abuelo y gritar olé y se pegó en la pierna. Dije, ¿qué hace que que mi abuelo se mueva de esa manera? Entonces fue cuando me adentré a toda la parte mística, el arte, el poder, la fe, es muchísimo dentro del toro. Me gustaría empezar preguntándole a usted, padre, dentro de la tauromaquia, si es torista o torerista. Para nuestros amigos, ¿qué es lo que va a ver usted cuando hay una fiesta? ¿El toro o el torero? Yo creo que voy a ver la conjunción de personajes, del toro y del torero, pero además del ambiente. 3. Sí, porque no es solamente el toro, que siempre uno espera, y lo que es lo que se llama atrapío, es decir, que te impacte, que tú lo veas y que te genere una emoción. La presencia, sí. Esa presencia que es lo que se conoce como trapío, lo quieras saber. Y quieres ver un torero que esté a la altura. Y entonces esto se lo va dando y el entorno, que además es especial, es mágico, todo eso, cuando se va dando una conjunción, entonces tienes un sabor diferente. Admiro al toro muchísimo y después la figura del torero, no ninguno torea igual. Algunos son como de tipo escuela, pero los toreros van teniendo su propia manera de concebir el toreo. Entonces no hay ni una sola faena igual, porque no hay un toro igual, y ni siquiera el torero sale igual, tiene que hacer una manera. Entonces eso hace que la corrida sea interesante desde el inicio hasta el fin, porque no sabe uno qué va a pasar ni cómo se va a mover, y entonces hace que uno esté concentrado, es decir, centrado en lo que está pasando para poder disfrutar, porque es tan fugaz, como eso que platicas de tu abuelo, es tan fugaz que si le pierdes concentración y te pierdes un pase, perdiste la tarde. ¿Por qué? Porque en una de esas ves algo que de pronto te cautiva, te atrapa y tú te quedas con un saborcito que disfrutas permanentemente, porque son momentos fugaces, pero de mucha permanencia. ¿Qué viste? Muchas emociones, a veces del torero, a veces de la humillación del toro, que no es un término taurino, de humillar, de bajar, de entrar Calidad, la nobleza. Dices, qué bárbaros, es otra cosa. Y ser testigo de eso
son cosas profundas. Mira, por ejemplo, cuando murió el Papa Juan XXIII, hace años, yo lo conocí por la historia, un papá llevaba a su niño, calor tremendo, en brazos y una cola muy, muy larga para pasar y verlo. Y entonces varios criticaron al Señor, dijeron, oye, ¿qué hace aquí con el niño? Y él le dijo, quiero que vea cómo muere un santo. Pues eso lo traigo. Wow. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, yo tengo el impacto de 3 momentos de muerte, de muerte. Estuve junto al lecho de muerte de nuestro primer obispo, don Luis Munive, lo vi cómo fue muriendo. Y entonces cuando tú ves morir a alguien con una personalidad tan profunda, no puedes menos que decir gracias Dios por permitirme esto que estoy viviendo. Después me tocó ver morir pues a mi papá. También, ya no en el momento, lo vi un día, una tarde antes, vi su mirada, vi todo eso y con eso me quedo. Temprano me avisó mi hermano que se había quedado a cuidarlo, ya murió papá. Te quedas con esos momentos. Y luego me tocó la muerte de nuestro segundo obispo, don Jacinto Guerrero, que también estuve ahí junto a su cama, le puse los santos óleos. El médico me dijo, en unos minutitos muere, si gusta despedirse, le puse los santos óleos, le di un beso en la frente y dije, gracias por todo, monseñor. O sea, son momentos de impacto mágico. Y por eso lo comento, porque en una de corrida lo puedes ver y que tú seas testigo de lo que está pasando en un pase, en un movimiento, entonces tú dices, pues, gracias Dios. O sea. Está tocando un tema muy importante que es la muerte. Leí su libro y su libro tiene que ver mucho con la parte de la muerte, la parte espiritual, la conjunción. Me gustaría que nos dijera el nombre de su libro y sobre todo que nos hablara de esa parte espiritual que tiene. Sí, yo quise llamarle al libro La muerte sagrada del toro de Lidia. Algunos me dijeron, ¿sagrada? Pues sí, porque a ver, en el ruedo, algo que muchos de pronto ignoran, aún gente taurina, bueno, pues que de pronto, por la analogía que hay de la religión con la tauromaquia y de la liturgia religiosa, con lo que pasa, como también se llama liturgia taurina, la arena se convierte en el altar del sacrificio. Entonces, estamos como si tuviéramos una iglesia. Y estamos, claro, ahora en la iglesia se llama sacrificio y es incruento, pero es la muerte de Jesucristo. Tomen y coman, esto es mi carne. Tomen y beban, esto es mi sangre. Carne, sangre son sacrificios. Pero claro, es incruento en un sacramento. Y en este no, es sangre, y es carne. Entonces, cuando uno entiende la analogía de lo incruento y de lo cruento, no queda más que entender que estamos hablando de cosas sagradas. El torero expone lo más sagrado que tiene, su vida, y el toro está poniendo lo sagrado que es su vida. Entonces no puede no ser sagrado. Ahora el momento especial, pues es un momento de muerte, normalmente del toro, pero puede ser del torero. Entonces hay un momento, por eso yo hablo en el libro de un momento de silencio, se pide silencio. O sea, no es para que solamente le atine, también exige respeto. Mucho respeto. Exige respeto ese momento, como cuando uno va a una funeraria, no puede estar parloteando. Y respeto a la persona, respeto al momento. Y cuando alguien está muriendo, digo, a mí como sacerdote me ha tocado ver, como decía de don Luis Munive, decía mi papá, decía de don Jacinto, de otras gentes que voy a ungir y que yo los veo cómo están muriendo. Entonces dijo, este es el momento de un respeto profundo. Respeto profundo. ¿A qué? A esto, por eso se llama sagrado. Entonces la muerte es sagrada porque no es cualquier muerte. No es la muerte de un toro en el rastro. No, es la muerte de un toro que ha luchado, que se ha enfrentado, que ha cumplido con su esencia. Ahí es donde a veces algunos se llaman defensores,
del toro bravo y de la vida del toro bravo, en realidad son ofensores, porque con su posición están decretando la muerte de una especie, mientras que la muerte de alguien es digna por su vida, por eso son alabados los mártires, por eso son alabados los héroes. Dice, los héroes que nos dieron vida, independencia, libertad, ¿con qué? Pues sencillamente con su muerte. Entonces, ¿qué más sagrado hay? Que además sagrado significa reservado, es decir, separado. Se consagra una mesa y comienza a ser altar, y ya no se puede utilizar para una mesa de convivio, es el altar. Se consagra una copa de metal y es un cáliz ya que sea sagrado, entonces ya son objetos sagrados. Entonces, el momento de muerte, por todo lo que rodea, no queda más que entenderlo como algo tan especial y por eso se llama sagrado. Entonces, todo lo que rodea ese momento de muerte, yo le digo, son momentos de enseñanza, que cuando uno los va aprendiendo, dice uno, caray, estoy ante una cátedra de vida, no de muerte. Entonces hay gente que dice, van a ver morir a los toros. No, es otra cosa. ¿Cómo entenderla? Pues porque así son las emociones, así son las pasiones, así es lo profundo, a ver, y lo vivimos en la vida, a veces nos damos cuenta, pero una persona que quiere a otra y que le lleva una rosa, por favor, no es una rosa de 6 pesos, de 10 pesos. No, es una rosa. Es el significado. Bueno, está el Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Cuando uno tiene una rosa, de la cual es la única en todo el universo, basta que voltee al universo para decir, ahí está mi rosa. Y les dice el Principito a todas las demás rosas, ustedes son rosas, pero ustedes no valen, mi rosa sí. Esa es la diferencia de las emociones, de las pasiones, de los sentimientos, de la profundidad. Dentro de la profundidad, porque estamos hablando de la parte mística, de la muerte, y también una parte muy importante para mí. Sé que es difícil de entender y además tocar esos temas, pero hay mucho arte, hay mucha belleza, y estoy yendo desde un lado hasta el otro lado, ¿no? Desde la muerte hasta la belleza que hay, el temple que hay dentro de los toros. ¿Nos puede hablar un poquito del arte dentro de Sí, la primero tauromaquia? entender que el arte es una de las características, de las primeras, por las cuales empieza a decirse, este ya es hombre, ya es hombre. En el camino hay un proceso que se llama hominización, es decir, cómo este antropoide, este homo llega a ser homo sapiens sapiens, cuando comienza a decirle en el proceso evolutivo, ya es humano, cuando hay religión, cuando hay arte. Son dos características fundamentales porque en los primeros enterramientos que se conocen, primero ya hay enterramientos, ya no muere alguien y lo dejan tirado, sino se sepulta, ya hay un concepto. Y segundo, hay flores. Y tercero, colocan arte, rastros, alguna ubicación. Y es cuando dicen, ya estamos hablando de alguien humano, y es homo. Eso a veces lo perdemos de vista, pero el arte es connatural a la esencia de las actividades ordinarias. ¿Cuándo? ¿Cómo se dice? ¿Por qué se llama arte? El origen etimológico ars es primero, cómo se empieza a hacer las cosas y cómo se empieza a institucionalizar y cómo se empieza a mejorar, cómo se empieza a darle personalidad, cómo se le empieza a dar estética para que entonces todo ese conjunto lo llamemos artístico. Y después le empecemos a llamar bellas artes. ¿Cuáles? Las que elevan el espíritu. Entonces, en la tauromaquia no es el enfrentamiento solamente, es el reconocimiento del hombre que se empieza a poner por encima de la bestia. Hay algo que de pronto se les olvida en la historia, que el hombre comenzó siendo carroñero y recolector. O sea, si uno lee el mito de Prometeo y Epimeteo de Platón, verá que cuando se armaron a todas las especies, el más débil fue el hombre. Y entonces Prometeo por eso roba la industria del fuego y
la democracia, que ese es otro tema que es interesante. Pero todos los animales están más protegidos que el hombre. Y entonces el hombre huye y recolecta lo que le deja. Tiene que llegar un momento de posicionamiento para igualarse al animal y luego para superarlo. Y dice Emmanuel Kant, un pensador, cuando el hombre le dijo a la oveja, esta lana Dios te la dio para que me vistiera y tu carne para que comiera, dijo, no somos iguales, no somos iguales. O sea, yo estoy aquí arriba. O sea, ya no soy el de aquí abajo, ya estoy a la par y ya estoy aquí arriba. Pero ahora lo voy a demostrar y lo voy a demostrar con aquellos que me depredaban. Y el mejor animal que se ha encontrado para lograr esas características es el toro. De Lidia. Sí, porque es el único que ataca. Los demás se defienden y huyen. Entonces, esa es la diferencia. Cuando se empieza a tejer toda esta relación, arte y cultura se definen como el producto de la relación del hombre con algo. Así se define cultura, define cultivo. ¿Cómo se va cultivando? Entonces, de ahí surgen los conceptos arte, cultura, estos que quieren de pronto quitar. ¿Por qué? Porque a veces no conocen la historia, cómo se han ido dando y qué tan importante es para el hombre seguirse afirmando por encima. Dice el Salmo 8 de la Sagrada Escritura, cuando contemplo el cielo de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, yo me pregunto qué es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder. Lo hiciste apenas inferior a los ángeles, pero lo coronaste de gloria y dignidad. Y le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Toros, ovejas, las aves del cielo, los peces del mar, todo. Pero ahora hay que definirlo. Por eso se llama dominar. ¿De dónde viene el dominio? De dominus, en latín, que significa Señor. Voy a demostrarle que yo soy el Señor. Pero eso compromete. Eso compromete. No es el que puede hacer lo que quiera. No, es el Señor. Y el Señor es el que ordena, el que manda y el que cría. Y por eso desde ese tiempo se empezó a criar. Por eso se llama criadores de toros de Lidia. O sea, sí tiene una naturaleza fiera, pero se necesitaba criar. Y es donde han venido todas las especies y los ganaderos y todo haciendo su propia idea, su propia sangre, su propia cornamenta, de acuerdo a cómo han ido queriendo mostrar. Pero al final, el fondo es el mismo. Alguien tiene que mostrar que está por encima de la bestia, que es el dominador. Muy bien, padre. Es increíble escucharlo porque también hay que acordarnos de que usted ha estudiado mucha filosofía, entonces nos escucha mucha parte de eso. Y también saber que ha inspirado el toro ha inspirado a muchos artistas, a Dalí, a Picasso, muchas canciones, son momentos de inspiración. Y es momentos de inspiración, a veces yo recibo algunas críticas de que me dicen, no sabe, creen que no sabemos de muchas cosas. Usted con su escuela de filosofía, muchos pintores, muchos cantantes, ahorita estamos recibiendo algunas críticas dentro, bueno, creo que mucho tiempo se han recibido, pero ¿cómo ve la crítica ahorita del toro? Como la de siempre, o sea, siempre ha habido críticas, siempre ha habido cuestionamientos, ha habido hasta suspensiones papales, entonces, pues no es yo siempre digo, no es lo de ahora lo que está apareciendo, claro, hoy es más visible por las redes, por todo eso, hoy es más. Sin embargo, yo estoy convencido de que junto con esto hay mucha ignorancia, pero respecto a tu pregunta, Lalo, es la única actividad, por llamarle una actividad fuera de otros conceptos, la única actividad que reúne en torno a sí a la gente de cultura, la única. Olé. Busca fútbol, busca básquet, busca lo que quiera, otras actividades, difícilmente encontrarás como alrededor del toro hay cultura, hay personajes de peso, porque dicen, no, ¿qué? No son los ignorantes. Ay, caray, déjame ver si García Márquez, déjame ver si Dalí, déjame ver si los grandes personajes. El Flaco de Oro, entonces, sus canciones. Sí, ignorante. Cuando uno se sienta en una tertulia
Coste que no hay tertulias de box, ni de fútbol, ni de nada. Hay tertulias taurinas y se sienta gente que ha leído. O sea, gente que conoce, que cita autores, y hay autores que tienen obras, que tienen libros, y entonces, pues ya no es alguien, pues que va como, sí, hay gente que va y que a lo mejor tiene poco nivel cultural, formativo, pero en los círculos más fuertes, más cercanos de la tauromaquia, hay creadores, hay escultores, hay pintores, hay literatos, hay poesía como ninguno. Sí. Qué bueno que está tocando ese tema y es muy importante para llegar a la siguiente parte de la apuesta. Ya escuchamos su apuesta durante su vida, la parte personal, en la parte espiritual, también las aficiones. ¿Hacia dónde va la apuesta a partir de hoy? Me gustaría dividirlo en hacia dónde va la apuesta en la parte de la iglesia, hacia dónde va la apuesta en la parte de la tauromaquia, hacia dónde va la apuesta en su persona, de ahora en adelante. Mira, yo realmente me he sentido muy agradecido con la vida. Yo lo he dicho, siempre he sido competidor. Mi afición taurina incluso ni siquiera es de toda la vida. Yo lo he comentado, yo en realidad soy futbolero. De fútbol sí sé muchísimo. Sí sabía, de padre, toros, pero no quería... de toros sé poco, decir, no es cierto, bueno, pero en realidad desde pequeño he estado compitiendo y he ganado muchos trofeos, mucho reconocimiento en el fútbol. Yo creo que podría haber llegado a jugar a nivel profesional por las características que tengo. Yo siempre he dicho que un deportista debe ser primero que nada muy disciplinado, debe tener mucha conocimiento, táctica, técnica, y tiene que tener pues una personalidad. Entonces yo normalmente en todos mis equipos siempre he sido el capitán de equipo, que cobra los penaltis, que pasa los centros, es decir, quien, como dicen, se echa el equipo al hombro para ordenar, para acomodar. Es una idea que a lo mejor va siendo natural y he desarrollado. Luego me he dedicado mucho a la formación. O sea, soy muy afecto a que todo comienza con la educación y la formación. Y estuve en pastoral vocacional, estuve 4 años en seminario menor formando, 4 años en seminario mayor formando. Me he dedicado a dar clases de filosofía desde los años 90, entonces, y me he formado, hice un curso de dirección de personal en la Ibero, luego he tenido cursos en la UNIVA en Santiago de Chile, hice mis estudios en Europa, en la Gregoriana en Roma. Entonces siempre he estado en el tema. Yo estoy convencido que una de las potencias en la que hay que trabajar es en la formación. Totalmente. Y la formación de los niños. Yo le apuesto mucho. Y les pongo ejemplos. Ahí está la Masía, Messi llegó a los 10, 11 años a la Masía en Barcelona. Entonces todo el mundo está haciendo acá y hoy los niños los vemos así. No les exigimos, no los formamos, y eso es algo que la tauromaquia dice, a ver, no, aquí no, es por eso se llama toreo de verdad, porque el toro desnuda, ahí no puedes engañar, los miedos salen, y entonces tienes que ir enseñando al niño que quiere ser torero al sacrificio, al esfuerzo, porque sin eso no hay. En otras cosas yo quisiera que todo fuese fácil, no, es hacia allá. Entonces ha apuntado mi vida a eso. He estado colaborando en la Conferencia del Episcopado Mexicano, aquí en la diócesis, y apunta mucho a estos elementos. Recién una licenciatura en Derecho con las ganas de seguir aprendiendo. Entonces creo que todo esto va fortaleciendo. ¿A dónde apunta en lo religioso? Yo siempre he dicho que cuando yo decidí ser sacerdote, yo decía, pero no voy a tratar de así como lo ordinario. Voy a ir a más. Mi idea siempre ha sido eso. Siempre ha sido cuando hice un artículo sobre Chitius Altius Fortius, más fuerte, más rápido, más alto. O sea, tienes que pensar siempre. Y una vez platicando con el pana a propósito de sus caídas, me decía, no, padre, yo ya toqué fondo. Y le decía yo, no, Matador, a ver, no te engañes. Hacia arriba no hay techo y hacia abajo no hay piso. ¿Cuándo dice uno? Cuando dice uno, este es el piso. Y cuando se detiene uno, cuando digo, este es el techo. Pero tú puedes ir a más y nunca llegarás. Como puedes ir a caer y nunca tocarás fondo. Esa es una decisión de uno.
Y entonces cuando uno dice, yo quiero ir a más, y entonces vas aprendiendo y vas buscando, vas enfrentando retos. Modificando la apuesta en el Pues, camino. claro, ¿por qué? Porque en el camino siempre tiene que haber flexibilidad. No siempre es lo que uno quiere, a veces no funciona. Yo digo, no funciona, bueno, yo tengo una filosofía de éxito y yo digo, éxito no es triunfador siempre, sino lo tomo de la etimología anglosajona, exit, que significa salir. ¿Quién es el de éxito? El que sabe salir, el que sabe salir. El que siempre es una cultura que llega a un lugar y lo primero que busca es la salida, si pasa algo por dónde voy. Entonces tengo que estar anticipando y cuando uno va teniendo esa cultura cambia todo, sabes que no puede funcionar hoy, ni modo, caes y lloras, te digo así, te haces como tenía un ejemplo como el coyote con el correcaminos y admiro al coyote por su persistencia y por todo ese rollo, pero sigue. Esa es la diferencia. Si yo no puedo siempre estar triunfando, pero siempre estaré luchando. Esa es la diferencia, creo que es fundamental. En el tema taurino, estamos también el próximo mes por formalizar una asociación que se llama Unidos por el Toro Bravo. Vamos a hacer la asociación civil, están personajes, el Zapata, Sergio Flores, otros matadores, empresarios. Queremos impulsar y buscar la forma de promover más a los chavaquillos para que haya más festejos para los niños, para los jóvenes y que podamos aportarle a algunos empresarios y demás y poder hacerlo. Recién recibí una invitación para el mes de abril sobre la primera reunión internacional de capellanes taurinos de plaza en Zamora, España. Lo estoy valorando todavía por los costos y demás, pero hay mucha apertura. Entonces, la cercanía que uno teniendo con las empresas, la recién apertura de la México y con la gente cercana, dice, no, pues es un mundo para estar aprendiendo, viviendo y en la oportunidad que tenga, pues vamos a seguir aportándoles. Tengo todavía pendiente, ya vi el de la muerte sagrada, ahora los toreros me están pidiendo algo desde la persona del torero y entonces ya de empezar a trabajar sobre eso. En el aspecto religioso estoy también por trabajar en un librito sobre el retablo barroco del siglo XVII de la iglesia de San Luis Obispo, donde fui párroco 9 años y medio y ya está adentrado el material, y luego algún otro trabajo cultural en el arte. Entonces, pues hay mucho por hacer y seguir disfrutando el campeonato de la América. Entonces, pues ahí vamos. Padre, no me gustaría cerrar con con ese equipo, pero bueno, no me gustaría cerrar con la parte muy importante que está hablando del éxito y sobre todo ver su pasión por la vida, ver su pasión por los toros, ver su pasión por los niños y sobre todo lo que está hablando, la parte de la formación. Me gustaría empezar a cerrar con esa parte porque es muy importante quedar con un buen sabor de boca y yo me quedo con el sabor de boca de la pasión. Cuente conmigo, cuente con muchos empresarios que estamos a favor del toro. Yo vengo de una parte de Guanajuato que seguramente podemos hacer muchos vínculos ahí, la parte de la tauromaquia, y ya nos veremos en el camino para hacer una nueva apuesta para lo que viene. Solamente ese punto de pasión, ¿de dónde surge? Mire, cuando terminan los bombazos en Hiroshima y Nagasaki, la gente grande obviamente salía y vea la destrucción, todo destruido, empezó a llorar y sufriendo, sentados se sentaron y volteaban y lloraban y salieron los niños asustados y todo, empezaron a salir y se fueron los escombros y de pronto los niños, pasado el momento de impacto, empezaron a jugar y reír y entonces los grandes se voltearon a ver y primero como molestos por los niños, después voltearon y dijeron, por estos vale la pena levantar el país. Y ahí está Japón. Ole. Entonces nos dice uno, debemos buscar dónde está el apoyo. Nosotros como quiera, como dicen, estamos acá. Pero si tenemos que ver, tenemos que abrirnos. Hay una filosofía de vida que siempre he tomado y es de Juan Pablo II, que él llamaba una frase dug in alto, remar mar adentro. Y dice, él explicaba qué significa. Significa mirar el pasado con gratitud, ya no con dolor, lo que te pasó, pasó y se acabó. Pero vivir el presente con pasión. Y eso, sin duda. Y abrirnos al futuro con esperanza. Y entonces digo, ¿dónde estará la esperanza? La necesitamos anclar en las generaciones que vienen y trabajar por esas generaciones.
Por eso vale la pena la ética, por eso vale la pena la sociología, por eso vale la pena la filosofía, por eso vale la pena la religión y por eso vale la pena la tauromaquia, porque tenemos que enseñarle a los chamaquillos a enfrentar lo que salga de toriles. Y tienes que prepararlos para lo que salga. Y si hay un chamaco aventado que vaya hasta Puerta Gallola, pues apoyarlo. Pero no necesitamos chamacos que estén en los generales o en los tendidos. No estamos adentro, luchando, enfrentando, pero hay que prepararlos. Si no nos preparamos, ¿cómo? Las herramientas de este tiempo son muy débiles. Dicen, son niños de cristal. No, somos una cultura de cristal. Toda la cultura es de cristal. Entonces necesitamos ir contra cultura. O sea, ir contra cultura. Y eso no les gusta a los antitaurinos o ambientalistas, pero no, el rollo es contra cultura. La cultura de lo light, de lo ligerito, la cultura donde no hay dolor, donde no hay sacrificio, de todo rápido. Eso es muy padre. Es muy padre, pero no es real. Real es sacrificio, es dolor, es muerte, es fortaleza, es resiliencia, pero necesitamos formar. Eso no se da, no se compra, como decían antes, en botica. Eso se forma y tenemos que ser, quienes ya estamos en esta etapa, tenemos que voltear e ir formando, para tener gente de bien y apostarle. Yo le apuesto mucho. Yo ahorita tengo en la parroquia cerca de 150 acólitos y acólitas y estoy fomentando la escuela ahí de música en la parroquia, las instalaciones y buscando la forma, porque hoy es hacia abajo. Y yo le insisto mucho en la religión. La pastoral vocacional no es que ya no haya quien quiera ser sacerdote, es que tenemos que ir desde abajo y por ahí es donde está el punto de partida y esa es mi pasión, el entender que lo que estamos dejando algo que va a forjar, pues no sé, si generaciones nuevas, tal vez ya ni las veamos, pero no podemos dejar de sembrar, porque hay mucha gente que sembró un árbol que no comió frutos. Entonces nosotros tenemos que seguir sembrando y en el camino ya los frutos se verán, o algunos los llegaremos a ver, primero Dios, pero lo importante es saber que no dejamos de sembrar. Cada quien trabajar desde nuestra en todas las áreas, en todas, en la ciencia, en la cultura, en el deporte, en la religión, en los toros, en todas, por el bien. Muy bien, padre, pues muchas gracias. Vamos cerrando, nos vamos a quedar con la pasión y la esperanza. Vamos a anexar la esperanza porque creo que eso nos mueve a muchos de nosotros. Muy bien, padre. Antes de terminar, vamos a ver quién ganó la apuesta porque vamos a seguir. ¿Quiere otra carta o no quiere otra carta? No me quedo acá nada más. Usted se va a quedar ahí. Muy bien, entonces voy a abrir su carta para que la vea la gente. Va a tener 18 y yo tengo... Qué pena. 11. Vamos a ver qué es lo que me sigue a mí para ver quién gana. Padre, le gané. La verdad va a creer que lo tenía así, pero bueno. Entonces, yo estoy puesto. Va a tener que ir usted a acompañarme a comer a nuestro restaurante, que luego lo platicaremos porque vamos a seguir hablando de este tema. Pues muchísimas gracias, padre. Antes de despedirnos, me gustaría que nos diera sus redes sociales para las personas que lo quieren seguir, para invitarlos a algunos proyectos. Sí, con todo gusto. En Facebook está mi nombre, Ranulfo Rojas Bretón. En Instagram, con minúsculas, ranulfo.rojas. Y en X, ranrojas007. Entonces, ahí nos podemos comunicar. Cualquier tema en nuestras redes sociales. En Facebook estamos en Podcast21. En Instagram estamos en @podcast_21. TikTok @podcast_21 con letra. Y en YouTube Podcast21 con número todos, excepto TikTok. Pues muchísimas gracias, padre. De verdad es un honor. Gracias. Un placer haber platicado con usted. De verdad lo disfruté muchísimo. Y nos veremos pronto. Y para todos ustedes nos queremos despedir. Padre, las últimas palabras para darnos las gracias. Pues mira, nuevamente agradecer al momento y les auguro pues que sea una experiencia que rinda muchos frutos como lo han hecho y que realmente como hoy comienza, yo recuerdo la cita de pues que dice el apóstol Santiago, todo lo que hagas
comiénzalo, no desde tu seguridad, no digas lo voy a hacer, no, dilo primero Dios, y entonces yo estoy convencido que primero Dios, esto será para bien. Muchísimas gracias, padre. Bueno, también le quiero dar muchas gracias a la producción. Cuando me invitaron al podcast, yo creí que era algo muy sencillo. Si vieran toda la gente que está atrás de las cámaras y los micrófonos, muchísimas gracias a todos, chicos, de verdad. Gracias por su apoyo y por su trabajo. Y pues bueno, nos vemos a todos la próxima vez. Recuerden, apostando a ganar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, padre. Todo o nada. Podcast 21, apostando a ganar, por Lalo Vázquez. Una producción de revista Momento.